Shalom, queridísimos Javerim y Javerot, bienvenidos a un video más de Parashat HaShavua en Kol Tuv Sefarad, hoy con la quinta aliyá de Parashat Vayakhel, la cual se encuentra en el capítulo 36, versículo 20, al capítulo 37, versículo 16 del libro de Shmot, el libro de el Éxodo. Y en esta aliyá tenemos la factura de los enseres de el Mishkan. Y esta es una de las aliyot posiblemente más desafiantes a nivel literario de toda la Torá. ¿Por qué? Porque es repetitiva. Este material ya lo encontramos en Parashat Terumah y Parashat Tetzaveh, que son las parashiot que siguen a la entrega de la Torá. En Parashat Yitro, Parashat Mishpatim, tenemos que Moisés recibe las instrucciones de cómo hacer los enseres del Mishkan y las ropas sacerdotales. Luego tenemos la transgresión del becerro de oro y la restitución de la relación con Dios en Parashat Ki Tisa, que sigue estas dos parashiot, y es en Vayakhel y en Pekudei, que en este año, por ejemplo, se leen juntas, que tenemos ya una repetición. Dice, y todo esto que Moshe vio en la montaña, ahora Betzalel y Oholiab lo van a hacer, y se detalla prácticamente en las mismas palabras. Entonces, si ustedes ven una Biblia rabínica, una Biblia con Mefarshim, estas parashiot de Vayakhel Pekudei son bastante carentes de interpretación. ¿Por qué? Porque muchos de estos detalles ya se dieron. Pero hay un aspecto que siempre es, en mi opinión, muy rico de minar, y es comparar muchas veces las mismas palabras tal cual aparecen en Terumah y en Tetzaveh como aparecen en Vayakhel Pekudei. En nuestra quinta aliyá tenemos la lista de cómo se hace los krashim, es decir, los tablones cubiertos de oro que forman el cuerpo del Mishkan. Tenemos la facturación del Parojet, tenemos la facturación de la entrada, y tenemos cómo se hace el arca de la alianza y la mesa del pan de la presencia. Y las descripciones son prácticamente, pues, las medidas son las mismas, las descripciones artísticas son las mismas, pero ¿qué no es lo mismo? Lo que no es lo mismo es el orden. En Parashat Terumah, cuando se comienzan a describir todos los enseres del Mishkan, comenzamos por el arca, es decir, el sitio donde Dios se encuentra con el universo, el sitio donde va a hablar con Moshe. Y de esta arca, de una manera expansiva, como ya hemos descrito en otros videos, comenzamos a describir lo que rodea el arca, los enseres del arca, la mesa, la menorá, luego las paredes, luego el techo. En Parashat Vayakhel, comenzando desde la cuarta aliyá y en esta quinta aliyá, comenzamos al revés. Es decir, si la descripción de Terumah es centrífuga, es decir, es del centro hacia afuera, la descripción de Vayakhel es centrípeta, es desde afuera, desde la periferia hacia adentro. Comenzamos con el techo, con las cortinas del techo, luego pasamos a la estructura, luego llegamos al arca y de ahí sí a lo que rodea el arca. Y esto lo que podemos aprender, en mi opinión, de esto, es que hay dos maneras de aproximarse al judaísmo. Bueno, hay muchas más, pero hay dos maneras. Una, que es un judaísmo donde Dios está en el centro. Y este es ciertamente el judaísmo que nosotros los rabinos queremos promover, las personas religiosas queremos promover. Es un judaísmo donde el corazón y el centro absoluto de Dios, del judaísmo, es la presencia de Dios en el mundo. Un judaísmo intoxicado de Dios. Pero es de notar que la mayoría de nosotros, tanto aquellos que no nacimos judíos como aquellos que sí nacieron judíos, esta no es su formación, en el sentido de que incluso en familias muy religiosas, en familias donde se habla constantemente de Dios, se habla constantemente de la presencia de Dios, se habla de la Torá como un documento divino, la educación, la aproximación de las personas hacia la Torá, hacia el sistema del judaísmo, es dada y comienza con recetas, con música, con comida, con historias, con aspectos que
tal vez están dirigidos hacia Dios, pero no son inmediatamente teológicos. ¿Ok? Especialmente aspectos culturales o sociales como música o comida o comunidad. Y es a través de esta música y de esta comida y de esta comunidad y de esta historia y de estos cuentos que eventualmente algunos de nosotros es que nos acercamos a Dios. Es decir, si bien, y este es el ideal, el judaísmo, de acuerdo a Dios, está descrito de una manera centrífuga, es decir, con Dios en el centro y todo radiando desde este centro. La forma en la que nosotros aprendemos el judaísmo es centrípeta, es acercarnos desde afuera, comenzando con, me encanta la música hebrea, o esta receta de mi abuela, o mi pasado familiar. Cosas que no necesariamente tienen que ver con Dios. ¿Por qué? Porque aquella persona que me diga que en su primer paso de caminar hacia el judaísmo tenía una clara experiencia o una clara idea de quién es el Dios de Israel, esta persona o es un profeta en nuestros tiempos o está confundida. Porque a esta experiencia o a este conocimiento o a esta intuición de Dios se llega después de muchísimo trabajo. Entonces, ¿qué doble lección podemos aprender de este doble enfoque? O sea, podemos verlo como un enfoque incluso cinematográfico. En Terumá, la cámara sale del Mishkan y abarca, es un zoom out. Y acá, en Vayagel, es un zoom in. Salimos de afuera y nos concentramos en el arca. Aquellas personas que piensan que debe ser todo Dios, todo el tiempo, todo... Entiendan, los seres humanos necesitamos música y comida y compañía e historias. Y a pesar de que Dios es el motor y Dios es la finalidad, no todo tiene que ser religión. E igualmente, esta crítica tiene dos filos, tienes una espada de doble filo. Aquellas personas que dicen, yo me quedo con mi yiddish y con mi receta de hadafina o con la historia de mi familia y mi genealogía y no me importa horadar más adentro en el sentido del universo, en el sentido de Dios, en el sentido de este brit, de esta relación, eso también es incompleto. La primera noción hiperreligiosa es ilusa, porque así no aprendemos los seres humanos. Especialmente el concepto más difícil, más alto, más elevado, más trascendente, que es de Dios. Nosotros no podemos asumir que lo tenemos al comienzo de nuestro proceso de aprendizaje y que de ahí sistemáticamente, axiomáticamente se deriva todo. Y la segunda es una crítica fuerte al judaísmo secular que dice que lo externo es lo único que hay y que yo me puedo quedar en lo externo sin tener que horadar, sin tener que investigar, sin hacer ese salto centrípeto al centro y al corazón del judaísmo y de la Torá, que es un encuentro del ser humano y en particular a través de la experiencia histórica del pueblo de Israel con el Creador. Para Kol Tuv Sefarat se despide el rabino Juan Mejía. Shalom.